El arroz no escapó al resto de los cereales y oleaginosos el año pasado con motivo de la pandemia y debido a su carácter estratégico en la mesa de todos los habitantes de este planeta, se produjo un aumento en los precios internacionales que este año se están sosteniendo y en el caso particular del año pasado nos permitió, debido a los buenos precios, que por primera vez en 5 años en la provincia de Entre Ríos se aumente la superficie cultivada con arroz. El panorama en este momento es que los precios internacionales están sostenidos. Argentina ya ha hecho negocios de exportación de 2 barcos, unos a Europa, otros a Centroamérica, con precios remunerativos. Y desde el punto de vista productivo ha sido un año un poco difícil debido a que tuvimos una primavera seca, que faltaba agua en las represas y ríos. Con las lluvias del verano recién ahí se normalizó un poco, pero fue complicado regarlo al cultivo. Y en este momento estamos cosechando ya de firme en la provincia de Corrientes y Santa Fe y Formosa, y empezando recién la cosecha en la provincia de Entre Ríos. Bueno, pero pese a las complicaciones, hubo un beneficio que tiene que ver con la suba de precios, la baja de retenciones y la baja de los impuestos como la electricidad y demás que colaboraron a que la producción pueda ir en aumento, ¿verdad? Sí, una conjunción de factores que es difícil que se den y se dieron en este marco. Los costos de producción exhibieron números azules por primera vez en varios años. El productor, como en todas las explotaciones del mundo, cuando tiene rentabilidad, apuesta y a la producción, y en este caso hemos aumentado la superficie. Eso produce, en el caso del arroz, que alrededor del 50% se exporta, la generación y se elabora, porque no es que se exporta como tal, sino sufre un proceso de elaboración, de descascarado, de pulido, y eso se hace todo en la región, porque la agroindustria está instalada en las zonas productivas, y a los pueblos de la región arrocera del litoral genera trabajo, genera impuestos, un círculo virtuoso que Dios quiera que se pueda mantener, eh, porque realmente para la Mesopotamia es una de las economías regionales que más genera divisa y más genera trabajo, porque es un cultivo intensivo. ¿De qué tipo de cosecha estamos hablando? ¿Cuál es el volumen que se espera? Cuando se sembró había una intención de siembra mayor, que las limitaciones de agua, sobre todo en represas, ríos, arroyos, le pusieron un techo. Esperábamos alrededor de 200.000 hectáreas y se llegó a 180.000 por eso, y estamos esperando alrededor de 1.200.000 toneladas de arroz cáscara. Traducido hoy al precio del arroz a nivel productor, son 250 millones de dólares. ¿Qué pueden esperar con respecto a este 2021 que recién comienza? ¿Y cuáles serían esas iniciativas que se pueden tomar para seguir produciendo más y mejor? Desde el punto de vista impositivo, uno de los aspectos que más tienen incidencia es el riego. El arroz es un cultivo que se riega, y la energía, tanto la eléctrica como en las zonas que no hay electricidad, sino que se usa gasoil, el componente de los precios del combustible y energía tiene una incidencia importante. En el caso particular de Entre Ríos eso se acentúa porque nosotros extraemos el agua de un acuífero de 80 metros de profundidad. Se gasta mucho más energía que en el norte de la provincia y el resto de las provincias arroceras, que extraen agua de represas, de ríos y de arroyos. Y en los meses que no regamos,
en la estructura tarifaria presenta lo que se denominan los cargos fijos, y aún cuando uno no usa el riego durante 9 meses porque es estacional, le cobran una cifra importante que financieramente hace que el productor piense mucho antes de plantar. En el caso de la provincia de Entre Ríos, ese cargo fijo, mediante un decreto de hace 2 años, fue bajado un 25%, y posteriormente el gobernador Bordet bajó otro 25%, y eso incentivó a que, sobre todo en Entre Ríos, es la única provincia que aumentó un 20% el área. Esperemos que estos beneficios se mantengan. Cuando se baja la carga impositiva, como en todos lados, el productor responde, aumenta la producción, aumenta el empleo, aumenta los impuestos que cobra tanto la provincia como la nación, y aumenta la generación de divisas en el caso de los cultivos que se exportan, como es el caso del arroz. Ese círculo virtuoso que no siempre los gobernantes, tanto a nivel provincial y nacional, se dan cuenta como debe ser, es lo que debe impulsar y debe mantener estas ventajas que hemos logrado para que el cultivo tenga un potencial. Para que tengas una idea, en el año 88 en Entre Ríos había 720 productores, se sembraban 160.000 hectáreas. Este año, subiendo desde las 53.000 a las 63.000, estamos un tercio de lo que plantábamos hace 20 años, y el número de productores ha descendido a 140. Se ha producido una concentración, los productores medianos y pequeños no han podido sobrevivir, y bueno, si hay políticas pro cultivo, Entre Ríos y el resto de las provincias arroceras tienen potencial por tierra, por agua, para crecer fuertemente, dado que el arroz argentino se exporta aproximadamente a 30 mercados, está reconocido por su calidad, y de ese modo se puede generar mucha más divisa que lo que hacemos actualmente. Bueno, por último, Hugo, me gustaría saber 2 cuestiones. Una que tiene que ver con la posibilidad de ampliar el mercado internacional con nuevos tratados o justamente abrir mercados. Y por otro lado, ¿cuáles serían esas medidas necesarias para que vuelvan a surgir esos pequeños y medianos productores que han abandonado el cultivo de arroz porque no pueden continuarlo? Desde el punto de vista internacional hay un largo recorrido con muchos países para lograr, en realidad el arroz, al ser un alimento estratégico, es muy regulado en todos los países del mundo. Por un lado, muchos países que, a pesar de que tienen que importar, protegen a sus productores con aranceles. Y para que tengan una idea, Uruguay, donde el arroz en un país chico tiene importancia, ha logrado aperturas del mercado y entra, por ejemplo, a Perú, entra a México, entra a Europa, con ventajas arancelarias que Argentina venimos atrás. Se estuvo trabajando en los últimos años y se logró avances, pero todavía nos falta mucho, y una de las cosas importantes es que el Ministerio de Agricultura, a través de la Secretaría de Comercio Internacional, yo me acuerdo que fui a las mesas de competitividad, en el gobierno anterior estaba una mujer, Marisa Vilcher, excelente, logró la apertura de Colombia, logró la apertura de México, y ese es el camino para poder entrar a otros países que, desde el punto de vista de calidad, preferirían comprar arroz argentino. Con respecto a lo que debería hacer tanto el Estado provincial o nacional, hay que tener en cuenta que Argentina no tiene una ley de riego. En todo el mundo, los países que tienen ley de riego, el componente impositivo, que en los combustibles y en general
se usa para mantenimiento y hacer nuevos caminos, nuevas carreteras. Pero cuando usted riega, no usa ese combustible para deteriorar rutas, sino que lo usa para generar y producir un cereal. Entonces, lo que hacen los países donde tienen esas leyes de riego, el componente impositivo, que normalmente se usa para hacer carreteras, para reparación, se le devuelve al productor porque ese combustible se usa para regar, no para transitar y deteriorar rutas. Y eso es un viejo reclamo nuestro con los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura. El proyecto de riego debería incentivar muy fuertemente la producción no solo del arroz, sino de todo lo que se riega en las economías regionales, la vid, el tabaco, la manzana, la pera, y somos uno de los pocos países que estamos castigados con los componentes impositivos que se usan para otra cosa y que deberían ser de alguna manera restituidos en el caso del riego de cualquier cultivo en el país. Una de las cosas fundamentales es que Argentina tenga una ley de riego para incentivar esta práctica que produce un aumento sustancial en la producción de muchos de las producciones regionales y también de la pampa húmeda, y que de hecho no lo tenemos.